quiero presentarles a Rosina Manche Mantero con la ponencia Participación del sector privado en la gestión del patrimonio cultural. Rosina es economista de la Universidad de Lima, magíster de SAN, es una especialista en gestión de proyectos de inversión público-privados, en proceso de promoción de la inversión privada y en el manejo de cooperación técnica con organismos internacionales. Ha sido directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, entre otros cargos. Actualmente se desempeña como directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente. Rosina, te invito por favor a pasar al podio. Bueno, buenos días con todos. Quiero agradecer a la Fundación por esta invitación. Hace varios años que estoy involucrada con el tema del brujo por un proyecto de obras por impuestos que sacamos hace poco. Entonces, digamos, conozco de cerca lo que hemos tenido que pasar y sufrir para que esto sea una realidad. Quiero presentarles el contenido en 4 partes, mostrarles un poco la fotografía, la brecha, cómo es que participa el sector privado actualmente con las herramientas que tenemos y cuáles podrían ser esos nuevos mecanismos que tendremos que explorar. No hay nada escrito, acá estamos aprendiendo al andar. Un tema que se ha tocado en la primera mesa, que ha tocado Juan Pablo y que yo vuelvo a tocar, la identificación de los sitios arqueológicos aprobados y delimitados en el Perú. Tenemos más de 22.000 sitios identificados, de los cuales 13.188, digamos, están aprobados y cuentan con una delimitación. En teoría, esta es la distribución que tenemos a nivel del Perú. Y esta fue la primera foto que yo recibí cuando llegué al Ministerio de Cultura hace unos 3 años atrás. Entonces, la primera pregunta es, tengo que saber cuántos sitios hay y cuánto requiero invertir, cuánto dinero se necesita para que esto pueda ser un producto turístico al final o pueda ser lo que todo funcionario público busca desde donde estamos, es brindar un servicio a la población. Entonces tengo que identificar la brecha, tengo que saber cuál es mi línea de base. Haciendo consultas con los especialistas, los arqueólogos del ministerio, llegamos a un promedio de 7 millones por sitio arqueológico. Más o menos, hay sitios más grandes, sitios más pequeños, pero considerando estos 22.000, digamos que son 7 millones, digamos que son 7, pueden ser más. Pero si fueran 7, necesitaríamos 91.000 millones para cubrir el total de las inversiones de estos sitios. 91.000 millones, para que se hagan una idea, es la mitad del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir? Dejamos de construir hospitales, dejamos de hacer escuelas, dejamos de hacer todo para dedicar el 50% del presupuesto nacional a esto. Eso no es posible. Entonces, lo otro que tienes que saber es, imaginemos que tengamos la plata, imaginemos que el Estado de pronto, no sé, descubrimos y tenemos todo ese recurso y el Ministerio de Cultura toma 91.000 millones. ¿Cómo los ejecutamos? ¿Tenemos capacidad para ejecutar esa cantidad de dinero? Juan Pablo mostraba unos números de la ejecución que tenemos por año. Normalmente el promedio de devolución de recursos no ejecutados del Ministerio de Cultura es entre 10 y 15 millones. Es un ministerio con pocos recursos y no se ejecutan al 100%, se tienen que devolver. ¿Esto pasa solo en cultura? No, pasa en todos los sectores, más o menos, no es un tema exclusivo. ¿Por qué es que finalmente se devuelven estos recursos? Hay partidas que en el Estado se llaman restrictivas, que no puedes usar para otra cosa. Te dicen, yo te doy 100 millones, de los cuales 50 es para pagar sueldos, no puedes pagarme más sueldos. Y 50 es para inversiones, no puedes hacer otra cosa que invertir. Entonces, hay ciertas reglas para que el dinero se gaste en lo que realmente se necesita para nuevamente poder brindar un servicio a los ciudadanos, que es a quien nos debemos como funcionarios públicos. Entonces, estas son las estadísticas y un poco en el mapa mostrar esas bolas más grandes, oscuras, que son las inversiones más fuertes que se han hecho. Y si analizamos y centralizamos para ver cuál fue esa inversión, en realidad han sido iniciativas políticas del momento.
Por ejemplo, los 488 millones en Lima responden a la construcción del Museo Nacional, que fue una iniciativa política más que una política de Estado. ¿No? Fue una decisión de hacerlo y se destinaron los recursos, al punto que en la gráfica que mostró Juan Pablo es un pico dentro de toda la estadística. Lo mismo pasa con otros puntos, salvo el caso de Cusco, que digamos sí hay una línea de incremento porque Cusco tiene ingresos propios y esos ingresos propios les permiten seguir invirtiendo en el mismo lugar. Entonces, el promedio de inversión por año es 53 millones de soles. Eso es lo que invertimos en promedio por año. Y el reto son 91.000 millones. Entonces, imaginemos que tenemos el recurso, pero no tenemos las capacidades. Esta es nuestra foto. Las capacidades tampoco cambian de un momento a otro. Esto se forma, es un proceso largo. ¿Cuánto nos tomaría cubrir la brecha? 547 años. Entonces, es un tema que no solo es recursos. O sea, no estamos hablando solo de tener la plata. Estamos hablando también de tener capacidades para hacerlo. Entonces, imaginemos que tenemos la plata y tenemos las capacidades. Entonces, imaginemos, lo siguiente es ver las reglas. ¿Cuáles son nuestras reglas para poder ejecutar ese dinero con las capacidades porque tenemos a todo el personal? Y en el Estado, eso cambió a través del concepto de brechas. Hasta el 2017 manejábamos el concepto del SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y cambió al InvierteP. Este nuevo sistema de inversión pública busca fijar conceptos de brechas, pensados siempre en el ciudadano. ¿Qué es una brecha para el sistema? Es la diferencia entre la oferta disponible y el acceso a la demanda a esa oferta, ¿no? En un ámbito determinado. Entonces nos pidieron que para hacer este ejercicio de brechas en el Ministerio de Cultura podamos definir cuál es el servicio público asociado. Porque cada sol que nos dan es para poder dar un servicio público a quien nos debemos, que son los ciudadanos. Y el servicio público asociado al tema de los sitios arqueológicos es el servicio de interpretación cultural. Ese es el servicio público que nosotros le brindamos a los ciudadanos cada vez que invertimos un sol en un sitio arqueológico. Entonces nos dijeron, hay que buscar un indicador, porque yo no te puedo dar plata sin medirte. O sea, ¿cómo sé que cada sol que estoy invirtiendo efectivamente reditúa en mejorar ese servicio público al cual nos debemos? Ese indicador se basó en la proporción de monumentos declarados patrimonio que se encuentran en condiciones adecuadas para brindar ese servicio. Empezamos a hacer la brecha. El ejercicio fue, bueno, vamos a primero ver línea de base, cuáles no están intervenidos. Y de esos que no están intervenidos, 13.108 son los que no están actualmente intervenidos. Le restamos a aquellos en los que hemos intervenido el 60%, aunque sea un poquito, le vamos a restar porque, digamos, ya tienen cierto tipo de intervención con recurso público. Y esos son 93 sitios. Entonces, considerando el mapa total, la brecha, lo que nos falta por cubrir, son 99.29%. Entonces, lo siguiente es estimar en cuánto tiempo vas a cerrar esa brecha, ¿no? Dadas las capacidades y los recursos que tenemos. Y estas fueron las cifras que se determinaron año por año. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Desde el momento en que calculamos la brecha hasta el 2020, que es hacia donde se proyectó, la brecha que reduciríamos sería poquito menos que el 2%. Entonces, digamos, ya tenemos identificado la brecha, sabemos a cuántos vamos a intervenir, tenemos identificado la cantidad de recursos que necesitamos, sabemos cómo nosotros ejecutamos. Entonces, hay otra regla que te pone el InvierteP a diferencia del sistema anterior, que es que los sitios, para que el Estado ponga un sol, el sitio tiene que estar saneado. ¿Qué significa que esté saneado? Que sea propiedad del Estado, porque el Estado no puede intervenir sobre propiedad privada. Tiene que intervenir sobre propiedad que es pública o que tiene alguna especie de carga para nosotros poder poner un sol de todos los peruanos sobre ese sitio arqueológico. La pregunta era, ¿cuántos están saneados? Y en el último reporte de la memoria institucional del Ministerio de Cultura, 208 están saneados. Entonces, solo podríamos invertir sobre 208 con tranquilidad. Incluso, las normas del InvierteP son claras. Si no estás saneado, yo no te puedo dar más plata.
Pero imaginemos que yo invertí cierto recurso en algún sitio, por ejemplo, que es el caso de Cuela, ¿no? Se invirtió ya cierto recurso porque en el SNIP se permitía que el saneamiento se hiciera en paralelo. Pero tú no puedes liquidar el proyecto al menos que esté saneado. Como ese saneamiento nunca llegó, no lo puedes liquidar. Si el proyecto no se ha liquidado, yo no te puedo seguir dando más plata. Entonces, eso también se considera una barrera para poder seguir invirtiendo. Entonces, tenemos 208 sitios que están saneados. La siguiente pregunta es, ¿en realidad debemos invertir en todos los monumentos? ¿En todos tenemos que hacer esa inversión? Que es otra pregunta que tenemos que hacer. Tenemos recursos escasos, tenemos capacidad limitada, tenemos otras barreras institucionales. ¿Cómo hacemos para poder priorizar? ¿O qué es lo que debemos hacer? Es priorizar. No podemos invertir en todos a la vez. No es humanamente posible si tengamos la plata, si tengamos las capacidades y cambiemos el marco legal. Hemos visto la brecha que tenemos. Entonces tenemos que priorizar. Tiene que haber una política que nos ayude a priorizar y delimitar las potencialidades de los sitios para saber para qué uso se le va a dar. Finalmente, como mencionaba Juan Pablo, es un tema de uso porque nos debemos a un ciudadano. Y dentro de todo esto, ¿cómo participa el sector privado? Existen mecanismos que están disponibles actualmente. Existe el InviérteP, donde las ejecuciones no las hace directamente el Estado. Contrata a una empresa para que lo ejecute o lo puede hacer por contratación directa. Son los métodos que existen, pero sí hay, digamos, una participación del sector privado en esa ejecución de un proyecto. Está el mecanismo de obras por impuesto, que es un mecanismo nuevo. Están los convenios, el caso del Brujo. Están las donaciones que se hacen. Pero vamos a ver cómo se reparte un poco dentro de esos mecanismos estas intervenciones. Entonces, de estos mecanismos, la principal concentración, que ya hemos visto que es poquita, que son 57 millones, es el 84% de esta torta en la forma de intervención. En el tema de obras por impuesto, con el Brujo, que va a ser el primer proyecto que se está haciendo desde Cultura para utilizar este mecanismo, estamos hablando de un 4%. A través de convenios estamos en cerca del 9%, porque hay muchas entidades privadas y universidades incluso que ayudan en temas de investigación. Y ahí también hay que hacer una separación. Quizá por un tema de definición de la misma norma, cada vez que se hacía un proyecto de investigación arqueológica, dentro del clasificador de gasto del Ministerio y del Ministerio de Economía, esto es considerado un gasto corriente. Entonces, cuando uno va a sustentar el presupuesto para el próximo año del Ministerio, una cifra que a mí me dolió mucho, particularmente el año pasado en la sustentación del presupuesto, fue que nos definieron como un gasto no crítico. 10 minutos. Y en ese gasto no crítico es porque nosotros no nos consideramos o no nos consideramos nosotros mismos en el momento que clasificamos inversión. Un proyecto de investigación arqueológica es la base para poder hacer un proyecto de inversión pública. Entonces, ese proyecto de investigación tiene que ser calificado como inversión, no puede seguir siendo calificado como gasto corriente, porque si no, el Ministerio de Economía nos va a seguir mirando como pago de planillas, ¿no? Y eso no puede ser. Y finalmente, a quien nos debemos al ciudadano también lo lee así, ¿no? Finalmente te ven una estadística y dicen, el Ministerio de Cultura, ¿cuánto invierte? 50 millones. ¿Cuánto tiene presupuesto? 380. Ah, todo es pago de planillas. Y no es así. Entonces, ese es un trabajo nuestro también didáctico, de poder mostrar la economía que nosotros no somos un gasto no crítico, somos un gasto crítico, al contrario. La cultura tiene que ser ese motor de desarrollo de las comunidades y tenemos que mostrarlo de esa manera. Entonces, dicho esto, tenemos mecanismos disponibles, existen, las herramientas quizá por desconocimiento no se están usando o también es muy difícil el camino. Cuando empezó este tema de obras por impuesto del Brujo, van a ser casi 2 años desde que se inició. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo cuesta, ¿no? Digamos, empezamos desde, llegaba el documento, quién lo tenía que recibir, cuál era la respuesta que se tenía que dar, cómo yo tenía, y en ese viaje de un documento lamentablemente se pierde mucho tiempo, porque uno va haciendo camino al andar.
Finalmente se logró hacer muchas cosas porque también en el tema de cultura las inversiones son atípicas respecto a construir un hospital, construir una escuela y todo lo que el sistema está acostumbrado a ver. Entonces también hay que hacer labor de escuela con el Ministerio de Economía en este sentido. Sentarse y decir, no, mira, yo hago investigación arqueológica. Investigación es el fondo de todo este proyecto de inversión. Entonces, ¿y eso dónde está? ¿No? El edificio, el metrado, dime los metros cuadrados que vas a hacer. Incluso había un tema difícil de calcular respecto a la excavación. Nos decían, ¿cuántos metros cúbicos van a remover? No tengo idea, porque no sé qué voy a encontrar. O sea, eso lo voy a saber cuando empiece a excavar. Te puedo dar un número, pero no va a pasar. Yo sé que ese número no va a ser. Entonces, todos ese tipo de conceptos hay que empezar a trabajarlos también con los mecanismos disponibles. Pero también tenemos los nuevos mecanismos. Y esos nuevos mecanismos también van a requerir un esfuerzo de comunicar adecuadamente lo que se quiere lograr. Tenemos que discutir temas sobre la mesa con no solo el sector público hacia adentro para tener recursos, sino también con el sector privado. No podemos intervenir en todos a la vez, tenemos que priorizar. Ese es un tema que tiene que estar discutido y que tiene que estar plasmado, porque si nosotros vamos a pedir 91.000 millones, nadie nos lo va a dar. En cambio, si tú tienes un plan a largo plazo de priorización que finalmente resultan en productos turísticos, en temas sostenibles en el tiempo, es mucho más fácil argumentar que nos den esos recursos. El otro tema es que somos inversión y no gasto, que es un tema que tiene que quedar centrada en la mente de por lo menos dentro del sector público, cómo manejamos nuestros recursos. El tema es la gestión también de los monumentos arqueológicos. No podemos pensar que el sector público pueda gestionarlo absolutamente todo. No es posible, no tenemos las capacidades, los números están ahí. Son 10 años del ministerio, los números no se inventan, son fríos y están ahí. Entonces tenemos que aprender de esas lecciones, tenemos que involucrar al sector privado, no solo entendido por empresas, sino por la misma comunidad, por todas las personas y todos los ciudadanos para poder gestionar adecuadamente estos monumentos. Segundo o cuarto, es ver el servicio público asociado. Si los servicios que estamos brindando son de interpretación y esos queremos que sea el servicio que realmente vamos a brindar, entonces nos faltaría invertir un montón. De repente ese no es el servicio exacto, no es el nombre que debemos darle y de repente debemos sentarnos un ratito a intentar reformular qué tipo de servicio realmente le brindamos a esa comunidad. La gestión del conocimiento, lecciones aprendidas. Lamentablemente, con los cambios que han habido políticos, y podemos ver en los números, influye sobre la toma de decisiones. Tenemos que generar conocimiento para políticas de largo plazo que nos permita la sostenibilidad de las inversiones que hacemos. Las APPs, las asociaciones público-privados, no son un problema. El Estado, cuando licita una APP, pone las reglas. Somos los funcionarios públicos los que escribimos y decimos qué queremos que el privado haga. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tener la capacidad de plasmar adecuadamente qué queremos del sector privado. La iniciativa estatal versus la iniciativa privada. No siempre el privado va a venir a ofrecernos un servicio. Nosotros podemos ir a ofrecer al privado cómo queremos que nos ayude, pero tenemos que tener las reglas claras. Y el tema de la generación de ingresos. No todos los lugares van a ser sostenibles, no todos son Machu Picchu, pero algunos sí lo serán y esos pueden ayudar al resto a seguir potenciando y poder tener varios Machu Picchus y hacer un tema sostenible en el largo plazo. Y eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias. Un comentario que quiero hacer es justamente lo que podemos deducir de lo que venimos conversando, es que de repente existe un problema de comunicación, ¿no? Y de comunicar adecuadamente las bondades o las necesidades y cómo esto el Estado lo tiene que hacer suyo para irlo implementando en el tiempo, ¿no? Obviamente queda claro de que no es posible desde el Estado hacer la gestión de, digamos, sobre todo el patrimonio con el que contamos, ¿no?